Buenas tardes, mi nombre es Lisette Natalia Grijalva. Mi grupo está conformado por Paula Andrea Mora López. En la asignatura de macroeconomía en la actividad respectiva nos corresponde el tema de la política monetaria y la problemática que escogimos para la explicación de esta política en la economía de Colombia es la tasa de interés real, teniendo en cuenta que la tasa de interés real es una problemática de la política monetaria y que está presente prácticamente en todos los ámbitos de la política económica del país, teniendo en cuenta que este es el recorte de la tasa de interés real que adopta por el Banco de la República, es con el fin de aumentar el rendimiento neto a través de la cesión de una cantidad de capital o de dinero. La tasa de interés que determina la postura monetaria es la tasa de interés real principalmente, porque se adopta pues, con el ánimo de eliminar el efecto de los precios y en la misma medida el tema de la inflación. Sabemos y identificamos que actualmente en Colombia está considerada una brecha del producto y que es negativa, lo cual significa que este crecimiento económico esperado futuro es inferior al crecimiento alcanzable con el uso de toda la capacidad instalada, al mismo tiempo que pues esto prácticamente implica que la tasa de interés real sea menor al 2%, incluso al 1.5% de lo identificado en algunos periodos. Bueno, tenemos en cuenta dentro de esta exposición que la política monetaria tiene algunos factores de los cuales surgen algunos puntos que tiene en cuenta el Banco de la República, entre ellos la fijación de los tipos de intervención, que prácticamente es como el propósito principal de la política monetaria, identificando que es la tasa de interés real a la que el Banco de la República concede los préstamos a instituciones financieras. En Colombia, con base en una tasa de intervención nominal del 7% y teniendo en cuenta las expectativas de inflación mencionadas, la tasa de interés real se encuentra entre el 3.4% y el 3.8%, es decir, muy por encima del nivel considerado neutral. Sin embargo, teniendo en cuenta pues algunas de las posturas que nosotros identificamos dentro del marco teórico, hay algunas alteraciones que nos permiten analizar esta situación y esta problemática de la tasa de interés real, puesto que por más positivo pues, que parezca un recorte en la tasa de interés de intervención hacia niveles del 5%, es importante recordar pues, que un movimiento de esa magnitud no es una garantía de la recuperación económica, incluso pues, se podría optar por algunos y otros componentes de la política pública más relevantes y que tenga algunos efectos un poco más duraderos dentro del crecimiento económico, como por ejemplo la política fiscal, la política comercial o la política educativa y de innovación. Dentro del análisis que realizamos en el informe presentado, identificamos que la tasa de interés real es la tasa de un activo descontado a la pérdida del valor del dinero en el tiempo por el efecto de la inflación, lo cual quiere decir que de manera más clara esa tasa de interés está ajustada pues, prácticamente por la pérdida del poder adquisitivo, es decir, la tasa en términos reales. Y para ello el Banco de la República y los economistas pues, la definen por medio de una fórmula, la fórmula de Fisher. Según la problemática que nosotros identificamos, es importante el papel que juega el Banco de la República, puesto que ellos son los encargados de determinar los factores y de hacer el análisis más pertinente para que este tipo de tasas no altere prácticamente el bolsillo de los colombianos
sino que por el contrario beneficie de alguna manera la economía y la proyección que tiene el país en el proceso expansivo pues, de la economía y del crecimiento económico que está proyectado eh, dentro de algunos periodos. El enfoque de la política monetaria del Banco de la República está orientada prácticamente hacia políticas expansivas, como bien lo mencionaba, que buscan flexibilizar o ablandar sus medidas. Eso es un signo de un potencial recorte de tasa de interés de referencia, y como se lo evidencia según la teoría de Dobich. La tasa de referencia Dobich, que es la que mencionamos anteriormente, es la cual se encuentra más enfocada en favorecer el consumo de los hogares y por tanto el crecimiento económico. Esta variable, principalmente la tasa de referencia, es uno de los motores dentro de cualquier economía, no solamente a nivel nacional, es decir, en Colombia, sino en diferentes países. Se tiene en cuenta este tipo de variables y de políticas económicas. Sin embargo, el problema principal aquí es que el Banco de la República pues, no podría afectar directamente la tasa de interés de los bancos comerciales, sino que pues, al mismo tiempo ellos se valen de las operaciones de mercado abierto, como lo son las OMAs de expansión. Asimismo, es importante destacar que las tasas de interés pueden incrementar al mismo tiempo que pueden reducir. Por lo tanto, es importante reconocer que estas tasas de consumo con reducción lenta no incentivan, pues, por lo tanto, el endeudamiento y no pueden lograr un objetivo pretendido por el Banco Central, que consiste prácticamente en recortar las tasas de interés para lograr una recuperación de la economía del país y por lo tanto pues, no lograr el crecimiento económico esperado. Asimismo, se tiene en cuenta que si de la misma manera que incrementa pues, la tasa de interés, una baja de esta tasa de interés podría tener algunos efectos que impacten la economía del país. Entre ellos está que el costo de los créditos se reduciría, el costo y a la vez la demanda se incrementará, favoreciendo pues, de alguna manera directamente a la economía que podría experimentar algún crecimiento. Sin embargo, para algunos ciudadanos ahorradores, no les favorecería mucho este sentido, ya que sus ahorros pues, no serían muy bien remunerados en el caso de los que son estipulados a unos tiempos determinados, por lo que muy posiblemente pues, estas personas decidan adquirir bienes aprovechando los créditos obtenidos en bancos comerciales, resultando un poco menos costosos y esto pues, otorgaría a la gente una gran capacidad de consumo. Sin embargo, al tema financiero o a la banca no favorecería de ninguna manera porque muchas de las personas optarían por hacer unos cambios en la adquisición de productos financieros. Bueno, la principal consecuencia de una baja en la tasa de interés, que sería como el factor más determinante, es que los precios subirían, produciendo un fenómeno conocido como inflación y del cual pues precisamente es el motivo del cual pues, las políticas que adopta el Banco de la República deben intervenir a un equilibrio más prolongado en el tiempo. De lo cual pues este tema de la inflación pues no es del todo favorable para la economía y que su manejo siempre resulta dificultoso a largo plazo. Entonces, con el tema de esta problemática de la tasa de interés real, nosotros queremos identificar que eh, es importante reconocer que eh, bueno, es importante reconocer que prácticamente todo el tema de la política económica debe afectar de alguna manera, no debe afectar de ninguna manera pues el bolsillo
de los ciudadanos. Por el contrario, debería favorecer de alguna manera la reducción de impuestos, en una mejor calidad de educación y de administración de los bienes para que muchas de las personas puedan adquirir de alguna manera, puedan adquirir algún tema prestamista, pues para para mayor inversión y para mayor producción y intervención económica dentro del país. Con esto finalizo la exposición propuesta. Gracias por su atención.